Bueno, a ver, vamos ahí dándole inicio al espacio. Generalmente toma unos segundos en que amigos y amigas se vayan conectando en estos encuentros que estamos teniendo vía Facebook Live y vía, sí, Zoom usamos, pero bueno, la gente se va conectando y esperamos, antes de presentar al invitado del día, esperamos unos minutos Está y, bien. y nos vamos saludando. Bueno, hoy ya se empezaron a sumar personas, te cuento, Herman. Hoy vamos a estar conversando como todos los... Te cuento por si no lo sabías. En general, los miércoles y los sábados se ha medio como impuesto la rutina de invitar a un amigo o una amiga a conversar sobre un poco cómo están viendo, siempre sobre educación, que es el tema que nos interesa, pero cada uno y cada una son personas que yo quiero, que admiro, que de alguna manera he aprendido mucho y sigo aprendiendo y me interesa como compartirlo con la comunidad, con la gente que está del otro lado. Así que en este caso yo venía pensando en invitarte, Herman, hace tiempo y bueno, hoy pudimos como coincidir. Entonces, déjame presentarte brevemente desde donde yo he ido como acercándome a tu trabajo. Herman vive en Nicaragua en este momento, ¿no? ¿Estás en Nicaragua? Sí. Y es uno de los tantos latinoamericanos, digamos, que nos hemos como adoptado, ¿no? Porque en realidad Herman no nació en Latinoamérica, pero es tan o más latinoamericano que muchos de los que vivimos aquí. Y se nota en su ideario, en su mirada, en su forma de pensar, y además de transitar el espacio, el territorio, ¿no? Desde que creo que yo, no sé si tú recuerdas, ya me dirás cómo nos conocimos exactamente, pero yo recuerdo que cuando estaba haciendo la educación prohibida, tú eras un personaje de las redes sociales y del mundo de la contracultura en educación, bastante presente, tenías como mucha actividad y siempre compartiendo y proponiendo ideas disruptivas o transformadoras. Herman ha trabajado mucho desde la mirada de la educación popular y trabajando mucho en diferentes instancias, desde gobiernos, organizaciones sociales, principalmente en Centroamérica, pero bueno, ahora nos puede contar un poco más. Y un día creo que fue para el encuentro, ¿para cuándo En fue? Bogotá. ¿Para Bogotá? Sí. Cuando organizamos la Semana de Educaciones Alternativas en el año 2015 en Bogotá con la Sí. Secretaría de Educación, tuvimos la oportunidad de pensar en nombres que queríamos que estén ahí sentados para ayudar a imaginar una educación transformadora, emancipadora, alternativa para Latinoamérica, y ahí lo invitamos a Herman, y era como una idea de yo quiero conocer finalmente a este hombre en vivo, y desde entonces cada encuentro internacional que surge, nos volvemos a encontrar, nos encontramos en Brasilia, en el Encuentro de Nuestra América, y en Chile también, en el Encuentro de Nuestra América el año pasado, en La Serena, Chile, y siempre es un placer sentarse a conversar con Herman. Nunca hay tanto tiempo como nos gustaría, porque en general en estos encuentros hay muchos amigos, mucha gente interesante, pero bueno, me pareció como propicio sentarnos una hora a charlar, a compartir, a ver cómo estás mirando esta situación, la pedagogía, la situación de los procesos educativos en Latinoamérica a la luz un poco de la crisis, ¿no? Y del aislamiento, bueno, preguntas como abiertas también, ¿no? Muy informales esto, pero preguntas como abiertas como para ver cómo lo estamos viendo y cómo lo estás viviendo. Bueno, muchas gracias, Germán. Igual para mí es todo, es tener este espacio de una hora por lo menos de poder platicar así con vos, aunque sea a distancia, pero creo que una de las cosas de los grandes retos ahorita es justamente la comunicación. Entonces, esa iniciativa tuya de conversar y platicar y compartir también las conversaciones es una respuesta a esa gran necesidad de comunicación que tenemos ahora que tenemos que mantener tanta distancia, supuestamente, ¿verdad? Pero la comunicación a distancia que
no necesariamente tiene que ser una comunicación fría, sí que también una comunicación en caliente, una comunicación agradable, donde nos sentimos, además de que nos hablamos. Igualmente, en cuanto a eso de nacer, ¿verdad? Yo normalmente, Germán, digo que a mí me nacieron en Bélgica, pero que yo no tengo la culpa. Y que efectivamente, si yo hubiera podido escoger, a lo mejor yo creo que hubiera nacido en América Latina. Por eso estoy a gusto aquí en América Latina, por supuesto. Y ahorita, bueno, siempre desde el 83 que vine a Nicaragua trabajando en educación, ¿verdad? Pero a mí me impactó mucho también la película de la educación prohibida y que yo conocía la película, la había visto, la habíamos compartido aquí con estudiantes en ese tiempo que trabajaba en la universidad. Y entonces, por supuesto, cuando ya me llegó de repente esa invitación para ir a Bogotá en el 2015, que fue el año como el año del boom. Nosotros empezamos a trabajar a nivel de América Latina a partir del 2011, justo con el objetivo de seguir compartiendo y seguir construyendo una propuesta pedagógico-metodológica que venimos construyendo con mucha gente, porque una de las cosas que para mí es muy importante ver, no es de Germán esa propuesta, sino es de mucha gente, desde experiencias compartidas en los años 80 aquí, en la primera etapa de la Revolución Sandinista aquí en Nicaragua, donde tuvimos una experiencia extraordinaria en tiempo de guerra, pero a pesar del tiempo de guerra, tuvimos esas experiencias desde el Ministerio de Educación, desde la Escuela Normal de Estelí, donde yo empecé a trabajar. Pero entonces después también con unas iniciativas propias de una escuela de secundaria propia en los años 90, con los gobiernos neoliberales aquí, y después de nuevo ahora a partir del 2010, compartiendo y seguir construyendo. Bueno, después de Nicaragua, también a nivel de Centroamérica, específicamente Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con muchos diferentes proyectos socioeducativos. Y con Abaco en Red a partir del 2011, a nivel de toda América Latina. Y realmente fue muy bonito pues, de ver a través de las redes sociales la aceptación, no la aceptación de esta propuesta como un modelo, sino más bien como el enfoque de la cooperación genuina como alternativa frente a esos enfoques tan competitivos en educación. Entonces ahí nosotros descubrimos realmente una de las cosas que nosotros planteamos así, ¿verdad? De que ¿para qué competir si cooperar es esencia humana? Entonces eso nosotros lo sentimos como en la reacción de las personas que de verdad el poder cooperar, el poder trabajar juntos, pero genuinamente, es algo que nos llama mucho más la atención que el hecho de estar todo el tiempo. La sociedad, muchos aspectos de la sociedad y la misma educación tradicional que nos obliga a competir. No va con nosotros eso, en la esencia humana, creo yo. Y siento eso mucho más todavía en la América Latina que por ejemplo, en Europa, también en África. Entonces, bueno, pues a partir del 2011, y ahí es en este compartir a nivel de América Latina es que nos encontramos, ¿verdad? A partir ya de Bogotá, creo que tuvimos esa relación, esa comunicación que es muy, muy agradable con vos y con tanta gente más. Para mí fue de verdad muy, muy importante ese encuentro allá. Yo te dije hace unos días que con Cari, otra compañera de Argentina, vamos a tener otro encuentro. Estamos de nuevo otra vez en comunicación. No hemos perdido, pero ya en esta situación del coronavirus, como que de nuevo, como que nos acercamos más, también compartiendo nuestros dolores, nuestros retos, nuestros pensamientos y sentir positivo, negativo, bueno, las inquietudes, los retos, tantas cosas, ¿verdad? Y hace poquito nosotros también estamos en un proyecto a nivel intercontinental con África, Asia y América Latina, que también es súper, súper interesante. Pero en cuanto al contexto, ahorita, Germán, yo le decía, el otro día tuvimos una pequeña reunión y yo decía, con gente en México y Perú, y yo les decía que ese contexto del coronavirus nos provocan, para mí, 3 preguntas básicas. La primera es,
cuestionar de que ahorita que estamos en esto, ¿y qué tipo de educación teníamos? ¿Qué educación teníamos? ¿Qué hacíamos? Y el otro es, ¿qué hacemos ahorita en esta situación? Dependiendo de las orientaciones en el país, algunos donde las escuelas están cerradas obligatoriamente, otros como aquí en Nicaragua, hay una variedad de respuestas, pero no se cerraron las escuelas obligatoriamente. Hay escuelas cerradas, pero ya, o sea, ahí hay muchas diferentes respuestas. Y la tercera pregunta, ¿y cuando esto pasa? No es que va a pasar el coronavirus, yo creo que ese virus va a quedar, pero cuando ya pasa la situación de emergencia y que hemos encontrado cómo integrar las medidas a esta vida post-coronavirus de emergencia, entonces, ¿de qué educación ahora pretendemos? Yo creo que son tres preguntas muy, muy importantes y en las diferentes áreas pedagógicas, áreas educativas, ¿verdad? También de que porque, bueno, a nivel de la educación alternativa, creo que eso es educación alternativa popular, planteamos nosotros desde Abaco en Red. Pero igual, y esa es una de las cosas que tanto me gustó de Bogotá, ustedes decían semanas de educaciones alternativas, en plural, ¿verdad? Y de verdad, esa diversidad yo la he disfrutado mucho y con unas alternativas uno se identifica más que con otras, por supuesto, pero yo creo que esa diversidad justamente es lo importante, lo interesante y que cada quien en su contexto. Nosotros hasta muchas veces las educaciones alternativas se mira como una alternativa frente a la educación pública. Nosotros desde Abaconarete, Nicaragua, apuntamos mucho a una educación alternativa popular como educación pública. No aparte, sino dentro del sistema de la educación pública, cómo garantizamos esas educaciones alternativas, esa educación alternativa popular. Y creo que la situación del contexto de ahorita nos permite ir construyendo de verdad esas alternativas contextualizadas. Ayer mismo esto que vos decís es claro, ¿no? Es como terminar el discurso o la idea, tratar de desarticular la idea del enfrentamiento, que parecería que las alternativas son necesariamente en contra de la estructura del sistema y no que no pueden enriquecer. Yo para mí es como esta idea, ¿no? De que podemos enriquecer y podemos pensar alternativas dentro del sistema. Ayer mismo, de hecho, tenía una conversación con directoras y supervisoras de la Ciudad de Buenos Aires, de escuelas de experiencia de educación inicial, y esa era la primer consulta, ¿no? Porque que estas experiencias, estas herramientas, estas formas de pensar pueden enriquecer, pero considerablemente en este momento, porque yo tengo esta idea de que estas alternativas sí tienen una cintura, una posibilidad, una flexibilidad para acomodarse de otra manera a los emergentes, ¿no? Y bueno, que vos ya habrás visto. Tengo como algunas preguntas pero para que la gente también comprenda un poco tu mirada. Me interesa dos preguntas en una. Una es esta idea de la cooperación, que es clara. Nosotros, bueno, en la educación prohibida aparece esta relación cooperación versus, ¿no?, la educación para la competencia y la de la cooperación. Hay muchos que se refieren a eso. Y hay también una cultura como emergente de innovación que habla de pedagogías desde la cooperación y tal. Pero cuando uno busca y se encuentra con el trabajo de Hermann, él habla de cooperación, aprendizajes basados en la cooperación genuina. Lo que a mí me lleva a pensar que hay una cooperación que no lo es, que no es genuina, ¿no? Entonces, y creo que es una cosa interesante para pensar, porque hay muchas fundaciones internacionales, empresas, hay una cultura propia del neoliberalismo que habla de la cooperación, pero de alguna manera, creo yo, para seguir sosteniendo las mismas lógicas de siempre, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿va por ahí? ¿Por dónde va la cooperación genuina? ¿Qué distingue la cooperación genuina de esas tantas otras propuestas de colaboración o educación en colaboración? Miren, nosotros empezamos a plantear de la cooperación genuina a raíz de una investigación sobre la evaluación educativa de proyectos socioeducativos en Centroamérica. Entonces, ese proceso de valoración, de evaluación dentro de los constructos que elaboramos, ahí es donde surgió lo de la cooperación genuina, y poniendo la palabra genuina específicamente por el hecho de que
como vos decías ahorita, en todos los niveles, tanto en la cooperación local, nacional o internacional, tenemos miles de ejemplos de cooperación que realmente no es genuina. Si nosotros miramos la mayor parte de la cooperación internacional, ¿quiénes determinan los criterios? Empecemos con términos de referencia que plantean, si quieres proponer un proyecto, que los términos de referencia para mí, debería elaborarlos la gente de la base, la gente donde hay necesidad. Pero no, quienes definen los términos de referencia son los que tienen los reales. Entonces, los reales, ellos definen de que en qué se tienen que gastar esos reales. Si ese corresponde a una necesidad o no, esa es otra cosa, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero yo creo que cuando hablamos de cooperación genuina, eso, igual como lo hemos definido en el constructo, que a lo mejor más adelante lo abordo un poquito más, empieza con el primer pilar que nosotros mencionamos, que es escucharnos. No es demandarte de que yo te mando unos términos de referencia y digo, según estos términos, elabore un proyecto. No, empieza a que nos comunicamos y nos escuchamos. ¿Y cuáles son cuáles son estas oportunidades, cuáles son las posibilidades, las capacidades que tenemos ambos y ver cómo nos podemos juntar para que esto se convierta en un trabajo conjunto? Un trabajo conjunto donde vamos construyendo juntos y donde vamos compartiendo necesidades de los dos lados y también resolviendo problemas con insumos de ambos lados muy creativamente. Y digo escucharnos no para juzgar o no para responder, sino escucharnos para comprendernos, interpretarnos desde el contexto donde estamos y comprender esta otra visión de la que puede ser yo no esté de acuerdo, pero la quiero comprender y la quiero respetar, aunque no esté totalmente de acuerdo. No es necesario que en todo estemos de acuerdo, pero sí es importante que no solo respetemos la diversidad, sino también disfrutemos esa diversidad. Entonces yo creo que en ese sentido, ese es a nivel internacional. El otro elemento, ¿verdad? De que aquí en Nicaragua, por ejemplo, Germán, aparece un gran rótulo, ¿verdad? Un puente que dice financiado con la cooperación japonesa. Yo diría que no, eso no es cooperación, eso es una ayuda. Y la ayuda puede ser muy importante. Yo no descalifico ayuda, pero no es cooperación. Hay que distinguir lo que es cooperación y lo que es ayuda, aunque ambos pueden ser muy importantes. Entonces, eso a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional igual, creo que hay un desafío enorme, hablando de educación, cómo podemos garantizar una cooperación genuina entre todos esos actores que tenemos que ver con educación a nivel de la nación. En primer lugar, a lo mejor el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación a nivel nacional, pero tanto otros actores que también estamos en educación. Entonces, buscar cómo cooperar para que apuntemos a lo mismo, que es una educación de calidad, donde compartamos criterios para poder aprender de eso, un aprendizaje permanente. Yo creo que nunca alguien tiene la verdad. A veces a mí me da tristeza, Germán, cuando yo escucho de parte de esas instancias, ahora el Banco Mundial, el no sé qué, entonces hablan de modelos. El modelo de la educación basado en competencia, el modelo de la educación basado en objetivo, en resultado, pero no se trata de modelo. Yo creo que no hay modelo que seguir. Nosotros como Abaconred, cuando hablamos de una educación con el enfoque de una visión, así lo llamamos ahora, una visión vital esencial de cooperación genuina, nosotros no pretendemos que ese se convierta en un modelo, sino más bien que este se convierta en un insumo para las personas para reflexionar e ir construyendo su propia alternativa según el contexto. Y si este insumo de la cooperación genuina y todo lo que hay alrededor de eso y lo que se puede construir sirve para eso, para reflexionar y construir esa alternativa real en el contexto, me parece genial como aporte lo que podemos dar. Y además, al mismo tiempo, con esas alternativas que construyen en sus contextos, nosotros también aprendemos.
y la misma visión vital esencial de cooperación genuina se va enriqueciendo. Entonces, eso no es lo mismo. Nosotros al inicio hablamos de 3 pilares. Después hablamos por los aportes de tanta gente de 5 pilares. Ahora hablamos de 6 pilares, 6 ejes, 2 ambientes. O sea, esto sigue construyéndose. Entonces, eso de verdad, donde también nosotros tratamos de aplicar en nuestro quehacer educativo también lo de la cooperación genuina. Igual aquí en Nicaragua, con nuestra relación con el Ministerio de Educación, que tratamos de establecer esa relación y, bueno, en todos los contextos donde estamos, ¿verdad? También a nivel de la cooperación local, en la comunidad, en el barrio. Y creo que ahí es donde la cooperación que se da es la más genuina, creo yo. Por lo menos en el barrio aquí, que es un poco periférico de la ciudad de Estelí, si aquí se muera alguien, Germán, inmediatamente toda la vecindad llega para aportar, para ver qué se puede hacer. Y este es algo muy humano, muy intuitivo, muy espontáneo. No se tiene que hacer como un llamado, la gente llega, las personas llegan porque somos una comunidad. Entonces, dentro de una comunidad real, una comunidad sentida, diría yo, una comunidad que se siente, la cooperación también es genuina, espontáneamente. Pero esto implica también para nosotros, ¿verdad?, de que esa reflexión permanente sobre, en este contexto, cómo lo hacemos para fomentar esa cooperación genuina. En algunos momentos, en talleres que hemos hecho con docentes, de primaria, de secundaria, nos han preguntado, ¿pero cómo lo hago? Y mi respuesta siempre es la misma, no sé. Eso es lo que yo respondo, no sé cómo lo tenés que hacer, pero podemos reflexionar juntos para que a lo mejor yo podría dar algunos insumos para que vos descubras cómo lo van a hacer, porque las respuestas no están dadas, sino somos en la base quienes debemos construir la respuesta. Por eso mismo también hasta aquí, al igual al Ministerio de Educación, en todo lado nosotros planteamos, la calidad de la educación no se puede imponer. La calidad de la educación no está en la formulación del proyecto, sea del ministerio a nivel nacional o de un proyecto, de una iniciativa más privada o colectiva, ¿sí?, sino está en el trabajo diario, en la comunicación, la cooperación entre todos los actores involucrados. Ahí es donde se construye la calidad. La calidad se construye diariamente, no es algo que se puede imponer por poner reglas, por dar orientaciones. No, es algo que se construye desde la cooperación genuina entre todos los actores. Y tal vez un elemento importante ahí, porque ya varias veces dije actor, ¿no?, pero yo creo que más en esta situación de emergencia del coronavirus, nosotros necesitamos superar ese concepto de ser actor, porque los actores cumplen un papel asignado por otra instancia. Yo creo que de actor nos tenemos que convertir en autoras y autores, en vez de con C, actor, más bien con U, autor, autora de la calidad educativa en nuestro contexto. Y si logramos eso, de que no solo actuemos o que no solo cumplamos un papel que se nos asigna, sino que también nosotros escribamos juntas, nuevos escenarios. Y estos nuevos escenarios, más que en cualquier otro momento, ahorita necesitamos, y con muchos desafíos, muchos retos. Sí, te entiendo perfectamente. Me parece perfecta esta imagen, ¿no?, de la autoría. Y más en una época también donde se piensan mucho estas autorías colectivas, ¿no? Incluso una autoría de los procesos que también suelte y que permita que otros continúen construyendo sobre eso, que es un poco lo que diferentes miradas del campo de los derechos y demás vienen a plantear, de hacerlo juntos, ¿no? Cuando te escuchaba cuando decías esto de que te preguntaban cómo hacerlo, le decía, bueno, vamos a conversar y verlo, y ahí ya estaba empezando, digamos, ¿no? En ese verlo juntos, en ese empezar un diálogo de donde va a salir algo nuevo que es fruto de la construcción de la cooperación, justamente, ¿no? ¿Y cómo puntualmente en este momento, cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves que esto puede emerger de
los procesos que se están sucediendo en diferentes partes del mundo y en Latinoamérica particularmente, ¿no? Bueno, ese contexto, como decía Germán, ese contexto del coronavirus ahorita, creo que de verdad nos plantea inquietudes y nos plantea retos enormes. A nivel de inquietudes, personalmente, lo que más me inquieta es la desigualdad de las condiciones en los diferentes contextos. En el sentido de que como que de repente ha habido un boom en cuanto a la educación desde los contextos virtuales. Dicen la educación virtual, pero eso no creo yo, eso no existe. La educación no es virtual, la educación es real. El contexto puede ser virtual, pero ese es muy diferente. Pero la desigualdad en las condiciones, por ejemplo, si yo miro desde el contexto nuestro aquí en Nicaragua, hay escuelas privadas que han solicitado al Ministerio de Educación el permiso para trabajar 100% desde un contexto virtual. Esas son escuelas privadas en Managua, en la capital, donde un estudiante paga 200, 300, 400 dólares al mes para estudiar. Me imagino que la mayoría de estas familias en esos hogares tienen las condiciones. Pero si nosotros miramos el otro extremo en el área rural, la mayoría de las personas, la mayoría de los hogares, no tienen esas condiciones para tener, a lo mejor para cada estudiante, para cada niño, para cada hijo o hija en la casa, un computador, una computadora, de tener una conexión a internet de calidad, de tener un teléfono, a lo mejor tienen un teléfono en su casa, pero esto no quiere decir que tienen internet. Todavía la conexión telefónica no existe en todas las áreas rurales de Nicaragua. Por suerte, la luz, la electricidad, ya tenemos 97, 98% de conexión a la luz eléctrica. Pero igual con los trabajos educativos que nosotros hemos estado haciendo, visitando comunidades rurales en el departamento de Matagalpa aquí, nos consta que la conexión, esa conexión a nivel de internet, además, tener que hacer tus tareas con un teléfono nada más, tampoco no es lo mismo que trabajar en una computadora, donde podéis obtener una impresora a la par. Entonces son tan diferentes las condiciones en esa. Y ahora hablo de las condiciones materiales, porque ahora todavía viene y esto lo cruza, no va paralelo a lo anterior, sino lo cruzan casi verticalmente, creo, cruzado totalmente, las condiciones también educativas, las condiciones socioeducativas en cada hogar. O sea, en qué medida personas adultas o personas mayores tienen esa capacidad, esa habilidad, ese sentir de poder acompañar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de trabajar su aprender desde la casa. Y el otro lado también, bueno, y esto puede ser que por eso yo digo lo cruza, ¿verdad? Porque yo estoy convencido que pueden haber hogares con excelentes condiciones materiales y cero condiciones en lo pedagógico. Y pueden haber hogares con cero condiciones materiales, pero con excelentes condiciones en acompañamiento pedagógico. O sea, por eso digo que no va a la par. Pero todavía también está el otro asunto de docentes. ¿En qué medida docentes están preparados para responder a esa necesidad de ahorita? Hay un problema muy, muy serio en esa parte. No todos las y los docentes en Nicaragua, por ejemplo, tienen las condiciones ni en cuanto a en el caso material, ni en cuanto a formación para trabajar con esa tecnología. Aquí en la vecindad yo he estado preguntando a veces de que cómo les va con los niños, las niñas, si de repente no va a la escuela. Y entonces una mamá que dice francamente de que estoy harto, dice de que me mandan en el celular a decir de que en el texto que tiene que copiar, esta es la tarea, copiar un texto. Esta es la tarea virtual.
Entonces, y además de un libro que tienen en la casa. Entonces, de que si ya lo tienen escrito en el libro, ¿por qué todavía lo van a copiar a la mano? O sea, bueno, a lo mejor para desarrollar la habilidad de la escritura nada más, ¿verdad? Pero no de la redacción, sino solo de copiar. Pero eso no es educación de calidad, no se trata de eso. Entonces, yo creo que uno de los elementos, hermana ahorita, es el reto de la innovación, el reto de la creatividad. Y por un lado, yo digo que con esta situación que nosotros tenemos, los retos no cambian, porque ese reto de la innovación, de una educación de calidad, una educación alternativa, popular, ese reto ya existía. Pero con esta situación emergente, con esta situación tan complicada, ese reto se plantea también con mucho más fuerza, con mucho más profundidad, diría yo. Yo tengo aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, pues, lo que es la definición de educación alternativa popular. No la tenía ni impresa, pero hace como 15 días, 3 semanas, la imprimí porque yo digo, la misma definición que nosotros teníamos, o radar, no es definición, reflexión, que teníamos, ahorita la mantenemos. Lo único que ahorita se plantea como mucho más fuerza, ¿verdad? Dice aquí, educación alta, yo no sé si la puedo poner, ¿la podrían leer? Pero al fin no la leo yo. No creo que se lea No, bien, ¿eh? Pero... le leo. Es aquella que con insumos originales y creativos, de eso estamos hablando, ¿verdad? Apunta a la formación integral e integradora del ser humano. Partir de esto, la esencia humana, provocando desde su propio ser, o sea, la propia experiencia que vivimos en este momento de la cuarentena, bueno, todo lo que está, como producto histórico sociocultural. Provocar cambio de actitud, que son aprendizajes. Aprender es más cambiar de actitud que cambiar de conducta nada más, o acumular conocimiento, basado en una cooperación genuina. Esto ahorita lo necesitamos con mucho más razón de que cooperemos entre todas y todos nosotros, y orientados a un emprendimiento social de calidad, social. Esto implica necesariamente la apropiación crítica de la herencia histórica sociocultural para poder ser actor, para poder cumplir un papel en esa sociedad en que me nacieron, ¿verdad? Para poder ser actor en la convivencia sociopolítica y económica actual, pero también como el aporte creativo y constructivo como autor, autora de la cultura y de la sociedad. No solo significa integrarse a la cultura, a la sociedad, significa también crear cultura y crear juntos escenarios para una nueva sociedad, aquella que anhelamos, en la que la persona se desenvuelve junto con los demás seres vivos, no solo las personas, sino los demás seres vivos, todo, bueno, yo diría como parte del universo que somos igual, ¿verdad? Entonces eso de buscar esas alternativas y con contextos diferenciados de que en este lugar qué puede ser, en el otro qué puede ser y cómo podemos, me parece muy, muy importante. Pero igual quiero plantear, Germán, de que aunque ABA-CONRED, nosotros empezamos la iniciativa de ABA-CONRED con un diplomado desde un contexto virtual de la plataforma educativa de ABA-CONRED, yo sinceramente, yo no creo en una educación 100% desde contextos virtuales. Yo creo que el contacto humano, el calor humano, este abrazo, ese besos que nos podemos dar, esos elementos, ese contacto social directo, eso nunca lo vamos a poder separar de lo que es una educación de calidad, un crecimiento, ¿verdad? El crecer como personas. Son cosas que nosotros necesitamos. Sí. Ahora, también estoy consciente que desde lo virtual también podemos construir relaciones afectivas. Desde los mismos cursos nuestros virtuales hasta que se han hecho sistematizaciones sobre ese punto. Cómo construir, cómo han construido relaciones afectivas muy fuertes desde lo virtual. Pero ahí se trata de cursos pequeños, de personas adultas,
Entonces yo creo que son cursos de 3 meses, 4 meses. Pero si hablamos de de preescolar, de primaria, educación infantil, ya no decimos preescolar aquí tampoco, educación infantil, primaria, secundaria, bueno, básico, incluyendo en la universidad, la parte, yo creo que pueden haber muchas diferentes alternativas, pero lo presencial nunca lo vamos a poder sustituir totalmente por contextos virtuales, en mi opinión, ¿verdad? Y tal vez uno de los retos más grandes, Germán, es para mí, y nosotros lo ponemos entre los valores de la cooperación genuina como valor central, ¿sí? La inclusión. No cualquier inclusión, ¿sí? Pero una inclusión motivadora, una inclusión donde la gente dice, yo me siento parte. No la inclusión donde dice, a ver, vení pues y participá, punto. No, yo me siento parte de eso. Y el riesgo con esta situación de la coyuntura que tenemos es que muchos niños, muchas niñas, muchas y muchos jóvenes, adolescentes, más bien por tener condiciones tan diferentes que de repente ya no se sienten parte. Y no sentirte parte de una comunidad, creo, de verdad es algo muy grave. El sentirnos parte de las comunidades en las que nos movemos es fundamental en función del crecimiento personal. Y ahí el sentir, el afecto, la ternura, el amor son también valores muy importantes. La solidaridad, la equidad, ¿verdad? A nivel de género, a nivel generacional, responsabilidad compartida, también el poder compartido. Porque es bonito hablar de responsabilidad, ¿verdad? Que lo vamos a compartir. Vos haces esto y yo lo otro. Pero a la hora de decidir, también. ¿Sí? Eso tiene que ver con la evaluación también de los aprendizajes. Entonces, en este sentido, Germán, yo diría, el gran reto es eso, de que la inclusión motivadora y transparente, de una manera muy transparente, y que de verdad muchas veces hablan de la continuidad educativa. Yo diría que no. Yo diría la continuidad en el aprender. Aprender significa crecer, pero la continuidad en el aprender, que esto no sea algo esquemático en función de cumplir currículum. No es eso lo importante ahorita. Además del currículum formal en cualquier país, existen esos otros currículum que vamos construyendo con lo que aprendemos y con los contextos que reflexionamos. Y ahorita hay un contexto a nivel de hogar, a nivel de comunidad o barrio, a nivel de tu municipio, a nivel nacional y a nivel internacional, con lo del coronavirus, que esta debería ser la temática a trabajar. Y que desde esa temática que podemos trabajar, allí podemos aprender a redactar, a escribir bien, podemos hacer números, podemos ver geografía, historia, pero no como asignatura, sino integrado como globalmente en esa integración, ¿verdad? Porque es triste esta historia de ahorita, pero por otro lado podemos decir, es una historia tan rica también para que desde la reflexión crítica sobre nuestra experiencia podamos aprender tantas cosas y crecer como personas y como comunidad. Voy a tener rato de querer hablar. No, es que muchas cosas me parecen muy interesantes que vas trayendo y que abren como diferentes conversaciones y todas muy ricas, ¿no? Por un lado, me hacía mucho sentido esto, me acordaba tal vez muchos no se les pasó, no lo vieron, pero la bajada de la educación prohibida era imagina ser el protagonista de tu educación, ¿no? Con esta idea de los estudiantes como espectadores de su educación, ni siquiera arriba del escenario, digamos. Me parece que esta idea de los actores es un paso más, y la idea de la autoría es un paso más que es importante. Y ahí no puedo dejar de mencionar que en el espacio educativo acá en Buenos Aires, que vos sabés que iniciamos el año pasado y tal, porque lo venimos conversando, los niños pequeños de 3 a 5 años asisten a un espacio que le llamamos espacio autor, y los llamamos autores y autoras. Qué bien. Así que es una linda coincidencia, que no es coincidencia, ¿no? Lo sabemos, digamos. Creo que tiene que ver con
con la mirada desde donde pensamos el aprendizaje. Y vuelvo a traer esto, que me parece que esto de la inclusión tiene mucho que ver con eso, porque a veces hay una mirada de la inclusión que traías que permite estar, digamos, sigamos con la metáfora, en el teatro, pero no estar arriba del escenario. No toman decisiones, no se los escucha, no se atiende a sus necesidades, no tienen instancias de creación real. Entonces me parece que la mirada de la autoría es una mirada de inclusión, desde ya como muy profunda, ¿no? Y ahí iba a decir un elemento más que me parece como interesante, conectado con esto que decías de las transformaciones reales y necesarias en este momento, que tienen más que ver, los aprendizajes reales, que tienen más que ver con el vínculo, con qué aprendemos de esta situación, y no con la continuidad pedagógica. Acá le han llamado continuidad pedagógica, ¿no? De hecho, el programa nacional se llama Seguimos Educando, digamos, ¿no? Y me parece interesante cómo conectando un poco conversaciones, cómo todos estos programas, estas miradas, o la forma en la que el sistema ha pensado la innovación y las acciones pedagógicas en este contexto, han sido en torno a resultados observables y medibles, o sea, siguiendo la misma línea, ¿no? Esta idea de que así como el dueño de una fábrica no está midiendo qué tanto puede volver a producir la misma cantidad, parecería como que lo que importa es, bueno, qué tanto podemos dar del currículum al que nos habíamos comprometido, ¿no? Yo la otra vez conversaba con gente así como en este ámbito de la innovación y demás, y si bien este discurso o esta posición, creo, nuestra de las alternativas, de las cuestiones emocionales, los vínculos, el desarrollo psicosocial, la resiliencia que aparece o no, digamos, en este momento también, como estos elementos que para nosotros son medulares, que son lo que deberíamos estar viendo en este momento, parecería que desde otro discurso se dice, sí, está bien, eso es importante, pero no nos olvidemos de las competencias que están escritas en el... Y yo creo que hay un error, ¿no? Como medio como de fondo, de la línea como de diseño de la propuesta. Nosotros creo que desde esta mirada no decimos que hay que olvidarse de esos contenidos, sino que el paso previo es trabajar con los vínculos, con las relaciones, con el bienestar, ¿no? Entonces, asegurarnos de que eso esté pasando, de que esté la tierra fértil, digamos, para que emerja lo otro cuando tenga que emerger y cuando podamos dedicarle el tiempo de calidad para eso. Pero ahora lo que urge es el bienestar de niños, niñas, familias, digamos, que atender a esas cosas, ¿no? Sí. Mire, Germán, uno de estos días yo recuperé, de repente me acordé de hace unos 2 o 3 años había escrito una reflexión para compartir que se llama, le puse el título, Calidad Educativa, Asunto de Proceso y o Producto. Y por ahí está en mi Face, por si alguien que escucha ahorita tiene interés de buscarlo. O si no, en la página de Agua con Red. Pero realmente, bueno, yo me acuerdo que ahorita hablan de educación basada en competencia. Anteriormente, educación basada en objetivo. Anteriormente, educación basada en resultados. Pero analicemos cuál es la diferencia entre las tres cosas. Todo es lo mismo. Todo es un producto. Y entonces, de que no se enfatiza en lo que es el proceso para llegar a esos productos. Entonces, yo diría de que si no hay un proceso de calidad que nos lleva a un determinado producto, y el que sea, no necesariamente el que yo quiera, puede ser otro, ¿verdad? Pero si construimos como autoras y autores proceso de calidad en nuestro aprender, podemos también garantizar de que lo que resulta de eso también será de calidad. Pero ahora, por supuesto, la gran discusión es qué significa un proceso educativo de calidad. Y ahí diría yo, está justamente también ese enfoque de la visión esencial, vital esencial de la cooperación genuina. Un proceso de entender que yo solo no puedo aprender, que para aprender yo necesito a las y los demás. De que en función de querer ser quien soy yo siendo, necesito a las demás personas, como también yo soy una persona importante en la vida de otros. Entonces eso, de entender eso,
y que por eso nos tenemos que escuchar para comprendernos, comprometernos, integrarnos. Todos esos pilares de la cooperación genuina son fundamentales. Y yo diría que una vez aquí me preguntaron, hace varios años, Germán, de que me preguntaron así como, ay, nos aflige los niños y las niñas que salen de la escuela. ¿Qué hacemos para que los niños no se retiren de la escuela? Entonces mi respuesta fue, ¿por qué no garanticemos que a los niños y las niñas les gusta ir a la escuela? Porque si les gusta ir a la escuela, no se van a retirar, a excepción de situaciones extremas, ¿verdad? De que un traslado de la familia de hogar a otro lado, por ejemplo. Pero si nosotros trabajemos junto con niños y niñas, con adolescentes y con jóvenes, de tal manera de que ellos estén a gusto en función de lo que se hace, y esto significa ser autoras y autores de su propio aprendizaje, entonces yo estoy convencido que de verdad el aprendizaje, el proceso de aprendizaje va a ser de mucho más calidad. ¿Sí? Y aún más cuando hacemos esto desde chiquito, los niños y las niñas van a aprender de que ellos puedan y deben ser, pero por propia voluntad, autoras y autores. Y no llegamos a situaciones donde, y eso es bueno, tal vez una anécdota, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando trabajaba aquí en la universidad antes de jubilarme, en un grupo de trabajo social en la noche, entonces de que mi forma de trabajar siempre fue así, de decir el primer día, bueno, este es el programa de estudio, esta es la asignatura con el programa de estudio. Analicemos esto entre todas y todos y acordemos qué vamos a hacer con esto. Asumimos responsabilidad, compartimos poder, juntos elaboremos el plan para el trabajo del semestre y con responsabilidad cada uno. Yo me acuerdo que ahí, a veces, ¿verdad? Yo tenía estudiantes que decían, no, Germán, mejor trabajemos de manera, vos decís lo que tenemos que aprender, nos das el folleto y después el examen ya estuvo. Pero este es el problema de estudiantes que han llegado con una educación tradicional y que no han vivido esta situación de poder ser responsable, corresponsable de su propio aprender, ¿sí? Pero también en la dirección, en la orientación, en la búsqueda de poder ser quienes son siendo. Y nosotros ponemos tantos límites, Germán, creo yo, pero ahorita me parece que, y tal vez es la parte positiva a esa situación dolorosa que vivimos, pero que haya como más conciencia, que estamos construyendo más conciencia, que las respuestas, que las alternativas no pueden ser iguales para todo el mundo y que hay diversidad en contextos muy personales, en contextos familiares, en contextos de comunidad de barrio, en contextos de municipio, en contextos de país también igual. ¿Sí? A mí si yo miro, cuando hablan de las estadísticas, a nivel de los países se descalifican uno con el otro, que dicen esto no lo dice todo, cuánto muerto hubo, cuánto afectaciones han habido, de que aquel no toman en cuenta los que solo son por sospecha, nosotros sí lo tomamos en cuenta, pero una discusión balurde, ¿qué importa? O sea, dejemos que en cada país todos los gobiernos, bueno, diría yo, ¿verdad? De que por lo menos de Nicaragua, pues, el gobierno de Nicaragua está haciendo todo lo posible para enfrentar esa situación de la mejor manera. Nosotros todavía no vivimos en cuarentena, pero aquí la cuarentena, Germán, o sea, cerrar las escuelas, eso no es solución. Está bien que haya apertura para que las escuelas que tienen las condiciones se cierran, pero cerrar una escuela pública en el área rural, esto significa que donde los niños todos los días van a tener una merienda. Si cerras la escuela, ya no la van a tener. Donde la mayoría de esos niños, a lo mejor en su casa no tienen, en el hogar, no tienen las condiciones para que los niños y las niñas puedan aprender desde el contexto de su hogar. O seguir aprendiendo. ¿Sí? Donde la vida social positiva, constructiva de los niños y las niñas, a lo mejor está más en la escuela que en el hogar.
en algunos casos, ¿verdad? En otros no. Pero igual, aquí se está tomando la medida de que si el niño o la niña no va a la escuela, porque a nivel del hogar, papás y mamás consideran que mejor desde la casa, también lo respetan. O sea, no se regaña a nadie porque no llega a la escuela. Entonces, siento como que aquí se ha logrado de tomar medidas con la necesaria diversidad de medidas que responden también, y flexibilidad que responde también a la diversidad de contextos que hay a nivel de personas, de familia y de comunidades. Y espero, yo tengo la esperanza que desde esa experiencia, también en políticas educativas, hay insumos para garantizar mayor educación alternativa popular, efectivamente como educación pública. Igual como creo que las iniciativas personales y colectivas que hay de educaciones alternativas fuera de la educación pública, que seguramente también, como ustedes con el proyecto C, igual tendrán que sacar sus conclusiones, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Porque no creo que todos los niños y las niñas, Germán, en el proyecto C, tengan las mismas condiciones o los mismos contextos en sus hogares. También hay unos que tienen materialmente mejores o otros pedagógicamente mejores. Bueno, hay una diversidad enorme en cada comunidad educativa, creo yo. Me parece como claro esto que evidencia esta situación que decís de que de alguna manera como que nos quita el velo, quitó el velo, digamos, que hay entre la sociedad y la escuela, ¿no? Hay gente como que, este ejemplo que vos comentás de tu vecina, es muy común. Mucha gente se encontró con que, lo voy a poner de esta manera, con que lo que sus hijos decían de la escuela era real, digamos, que sus inquietudes y demás, porque las empezó a ver en primera mano, porque las empezó a recibir en su teléfono, porque empezó a ver por dónde venían las propuestas, ¿no? Y creo que antes estaba esta situación de que, bueno, los niños van a la escuela y de alguna manera sucede ahí adentro, entonces hay una idea, una solución única para todos, ¿no? Y eso funcionaba en parte porque no lo estábamos mirando. Y creo que esta situación, o esto que vos de alguna manera mencionás o denunciás, de estar tratando de resolver todo con una sola solución, cerrar todas las escuelas o cerrar todos los pasos, evidencia esto que particularmente lo que nos interesa en las escuelas, no estaban mirando a cada uno, estaban mirando al conjunto nada más, ¿no? Sí. Y me parece que urge esta necesidad de empezar a ver, esto lo dice nuestro amigo Ginés, lo plantea de esta manera, ¿no? Una educación que sea para todos, pero para cada uno también, ¿no? Y ahí es donde está la inclusión, pero también el elemento importantísimo de la perspectiva alternativa y diversa, ¿no? Así que creo que es muy clara y muy rica, digamos, tu aporte. Te comento que hay amigos y amigas que te están ahí saludando. Vos no los leas los comentarios, pero que saludan, gente que comenta que usa alguno de tus textos en la universidad, como nuestra amiga ahí, Gabriela, desde Santa Cruz, Argentina, que utiliza con sus estudiantes tu libro, Construyendo escenarios educativos basados en la cooperación genuina. Y bueno, yo mencioné, para los que nos siguen en Facebook, a Herman en Facebook y también a Abaco en Red, que es como la organización desde la cual comparten investigaciones, informaciones, y ahí van a encontrar muchos de sus materiales que están disponibles también, ¿no? Herman comparte buena parte, o si no todo lo que hace, está constantemente compartiendo. Y bueno, ya va cerca de la hora, pero invitarte ahí a una reflexión final, si querés compartir con nosotros, o invitar a la gente también a algo en particular. Bueno, para mí, Germán, cuando vos me hiciste la invitación de poder conversar, bueno, primero, y como yo te decía, yo pensaba que era, bueno, una conversación entre nosotros que ya me motivaba muchísimo, porque yo creo que esa es la vía, ¿verdad? El compartir. Pero bueno, después cuando ya me di cuenta que este es en vivo y con mucho más personas todavía, de que pueden estar pendientes ahorita, o a lo mejor me imagino que este video también se puede ver más adelante, ¿verdad? Claro que sí, sí. Ajá, correcto. Entonces eso, bueno, creo que esta es una de las vías de lo que necesitamos ahorita, de que cuando hablamos de estos retos,
ahorita, ¿verdad? Y de la no exclusión, la inclusión motivadora, ahí la comunicación es uno de los elementos fundamentales. Y una comunicación de calor, una comunicación donde nos sentimos cercanos aunque estemos lejos todavía. Y que si por alguna razón nos obligan de no poder dar ese abrazo, que no se nos olvida que ese abrazo sí lo vamos a volver a dar. No puede ser que vayamos a una sociedad donde los abrazos son ajenos a la vida social y que en la medida de lo posible que podamos reflexionar críticamente sobre todo lo que nos ocurre, tratemos de que esto sea insumos para construir esa educación alternativa popular, ya sea desde el área de la educación pública o desde nuestros proyectos comunitario, colectivo, cooperativo propio, pero que construyamos juntos, en cooperación, esa educación alternativa popular que de verdad necesitamos y que lo podemos hacer. Yo también soy optimista en esa parte. Y una de las cosas, creo que por qué soy optimista es cuando nosotros teníamos nuestros propios proyectos aquí, trabajando mucho todavía a nivel de América Latina, como pensábamos, en algún momento pensábamos de que estábamos como solitos, ¿verdad? Pero una vez que compartimos a nivel de América Latina, a nivel del mundo, somos muchísimas personas que estamos trabajando en lo mismo de manera diferente, pero con ideas, con intereses comunes, en función de buscar esa calidad en el aprender, calidad en el crecer como personas. Y bueno, desde esos puntos en común, esos intereses en común, esas acciones en común, démonos ese fuerte abrazo para seguir fortaleciendo nuestro quehacer educativo que no vale la pena, que vale la alegría para seguir haciéndolo y construyéndolo todos juntos. Y me parece como muy, muy claro esto, y algo que iba a comentar al comienzo y que ahora lo traes y lo comento ahora, y es que cuando nos conocimos en persona en este encuentro en Colombia, en Bogotá, sucedió, fue un encuentro increíble porque fue una locura también de parte del equipo de organización, de traer tantas miradas tan diversas, contradictorias entre sí, con roces, y en ese momento, yo creo, hemos ido creciendo y aprendiendo, porque también los que hacemos educación alternativa estamos aprendiendo todo el tiempo. Hemos ido aprendiendo, creo que, decime vos si me equivoco, pero que lo que nos une, digamos, tal vez no eran siempre las ideas o las prácticas. Algunas sí, otras no, pero lo que nos une creo que era el abrazo, como que... ese es el nivel de compromiso que creo que Herman lo trae. No es un discurso, es realmente el abrazo real, digamos. De hecho, hay una imagen muy, muy bonita en el encuentro que hicimos en Brasil, donde yo creo que, no sé si tú lo sentiste, ya empezamos a transitar la importancia que era el calor humano y el abrazo y el vínculo y mirarnos a los ojos y construir desde la cooperación una alternativa o miradas de una educación emancipadora, transformadora para toda Latinoamérica, pero con el calor humano en el medio, ¿no? Que no sea un condimento extra, ¿no? Y hay una imagen preciosa, luego la vamos a compartir, que está Herman abrazado, estamos en un abrazo muy grande de 90 hermanos y hermanas, y está Herman ahí de espalda en el centro, que lo van a reconocer. Esa foto no la conozco. Te la voy a compartir porque el otro día estaba buscando alguna foto tuya del encuentro para compartir esta charla y me encontré con esa imagen. No se te ve la cara porque estás de espalda, pero sí creo que habla de esto, de que no es tanto la idea o la forma o la metodología o los fundamentos que tenemos que compartir todos y que tenemos que estar todos de acuerdo en todos los fundamentos, pero sino como una intencionalidad y un tono, un color, ¿no? de cómo lo estamos llevando adelante. Y me parece que, bueno, esto que decís... sí, Germán, yo creo que eso va en función un poco de eso, de la intención, ¿verdad? La decisión, la voluntad, la disposición de escucharnos. Pero cuando digo escucharnos, eso no solo es con los oídos. Escucharnos se hace también con el cuerpo, con tocándonos, la ternura, con un abrazo, es una forma de escucharnos. Entonces, es escucharnos, pero para comprendernos, no para juzgar por lo diferente que es el otro. No me quiero yo imponer, no necesitamos modelo, sino escucharnos
nos enriquecemos y crecemos juntas y juntos, cada uno en su camino, ¿verdad? Y que no pueden ser caminos iguales, no hay caminos iguales, cada quien tiene su camino, pero esa forma de escucharnos en su sentido más amplio, este es enormemente rico para sentirte tu propia felicidad en ese crecimiento. Germán, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, esa conversación, lo he disfrutado mucho, estoy asustado que ya pasó una hora. Sí, igual. Muchas gracias. Ya pasó la hora, así que te envío un abrazo muy fuerte, muy grande nuevamente. Y bueno, seguimos conversando y una invitación a todos a seguir el trabajo de Herman también. Dale. Adiós. Adiós. ¿Y esto ahora cómo lo hago? Y ahora vamos a... Sí, cortamos ahí, porque... sí, aquí dice salir. Dale. Nos vemos, Germán. Muchas gracias.